Estaba de pie en la cocina sosteniendo un folleto de un colegio comunitario cuando mi madre me dijo que no era lo suficientemente inteligente para una universidad de verdad. Lo que ella no sabía era que el sobre que había escondido en mi habitación esa mañana contenía una oferta de beca completa de la Universidad de Stanford por valor de $125,000. Pero me estoy adelantando. Déjenme llevarlos al momento donde todo esto realmente comenzó, porque el instante que lo cambió todo sucedió 6 meses antes de que alguien en mi familia se diera cuenta siquiera de que había solicitado admisión a la universidad. Era una noche de martes en octubre de mi último año y estaba sentada en la mesa del comedor escuchando a mis padres planear el futuro de mi hermano. Connor acababa de recibir sus resultados del SAT, 1200 de 1600, y hubieras pensado que había ganado un premio Nobel. Mi madre ya estaba hablando sobre recorridos por el campus de la Universidad Estatal, sobre lo orgullosa que estaba, sobre cómo él era claramente el académico de la familia. Mi padre asentía, cortando su bistec con esa sonrisa satisfecha como si él personalmente hubiera preparado a Connor para cada examen de práctica. Y entonces mi madre se volteó hacia mí con esa mirada compasiva que había aprendido a odiar, la que decía que sentía pena por mí incluso antes de abrir la boca. «Emma, cariño, ¿has pensado en qué vas a hacer después de graduarte?», preguntó, y pude escuchar la suposición en su voz. La suposición de que lo que sea que eligiera no sería nada parecido a lo que Connor estaba haciendo. El colegio comunitario tiene algunos programas realmente excelentes, muy prácticos, y podrías vivir en casa, ahorrar dinero mientras descubres qué hacer. Recuerdo que mi tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Descubrir qué hacer, como si fuera una causa perdida que necesitaba algunos años para tropezar hacia una dirección. Yo tenía mi dirección planeada desde primer año, pero nadie en mi familia se había molestado en preguntar. Habían decidido hace mucho tiempo quién era el hijo inteligente, y no era yo. «Todavía estoy viendo opciones», dije en voz baja, porque la carta de aceptación que ardía en mi mochila en ese mismo momento era de una escuela que ninguno de ellos pensaba que podría entrar. Había tomado mis SAT 3 meses antes, un sábado en la mañana, cuando todos pensaban que estaba en casa de mi amiga Jessica. Había caminado hasta el centro de exámenes, me había sentado en esa sala fría durante 4 horas y había caminado de regreso a casa. 2 semanas después, cuando llegaron los resultados, los había abierto sola en mi habitación con las manos temblando. 1580, puntaje perfecto en matemáticas, casi perfecto en lectura. Me había quedado mirando esos números durante 20 minutos, los imprimí y escondí el papel en una carpeta al fondo de mi armario. Los 1200 de mi hermano de repente se sentían muy diferentes para mí en ese momento, pero no dije nada. Solo asentí y dije que el colegio comunitario sonaba práctico, y vi cómo el rostro de mi madre se relajaba con alivio. Alivio de que no iba a embarazarlos apuntando demasiado alto y fracasando. Alivio de que conocía mi lugar. Pero yo no conocía mi lugar, conocía mi valor, y había una gran diferencia. Lo que pasa con ser subestimada toda tu vida es que aprendes a moverte en silencio. Aprendes que mostrar tus cartas demasiado pronto solo le da tiempo a la gente para disuadirte de tus sueños, para plantar semillas de duda, para bajar tus expectativas hasta que coincidan con su visión limitada de ti. Así que yo había mantenido la boca cerrada, había estudiado después de que todos se iban a dormir, había tomado cursos de preparación en línea usando dinero de mi trabajo de medio tiempo en la librería. Había escrito mis ensayos universitarios en la biblioteca durante el período de almuerzo. Había pedido a mi profesora de inglés, la señora Patterson, que los revisara durante sus horas de oficina, y envié mis solicitudes desde el laboratorio de computación de la escuela. Para noviembre había solicitado admisión a 12 universidades: Stanford, MIT, Yale, Princeton, Northwestern,
Johns Hopkins y otras 6 que hacían que mi corazón se acelerara solo con escribir sus nombres en The Common App. Había solicitado mis expedientes académicos a través de la consejera de orientación. Le pedí que enviara mis cartas de recomendación y ni una sola vez mis padres preguntaron en qué estaba trabajando cuando me veían en mi laptop. Asumían que estaba en las redes sociales. Asumían que estaba haciendo lo mínimo para graduarse. Nunca asumieron que tenía un promedio de 4.0 y estaba clasificada tercera en mi clase de 427 estudiantes. La primera aceptación llegó en diciembre. Estaba revisando mi correo electrónico en mi teléfono durante la cena de cumpleaños de Connor en casa de mi abuela, cuando apareció la notificación. Universidad Northwestern. Congratulations. Casi dejo caer mi teléfono en mi puré de papas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la mesa podían escucharlo, pero todos estaban enfocados en Connor, en su nueva laptop, en sus planes para el próximo otoño. Me disculpé para ir al baño y leí el correo 3 veces con lágrimas corriendo por mi rostro. Me querían. Una universidad entre las 10 mejores me quería. La notificación de la beca llegó 2 días después. $95,000, renovable por 4 años con promedio mantenido. Lo imprimí en la escuela y lo agregué a mi carpeta de secretos. Para enero tenía 5 aceptaciones, para febrero 8, y entonces en marzo, un viernes por la tarde cuando estaba acomodando libros en el trabajo, recibí el correo que hizo que mis manos temblaran tanto que tuve que sentarme en el piso entre las secciones de misterio y thriller. La Universidad de Stanford se complacía en ofrecerme admisión a su clase de 2028 con una beca de mérito de matrícula completa que cubría colegiatura, habitación, comida y un estipendio para libros y gastos. $125,000 en 4 años. Me llamaron una candidata excepcional. Dijeron que mi propuesta de investigación sobre soluciones de energía sostenible mostraba pensamiento de nivel de posgrado. Querían que considerara su programa de honores. Me senté allí en el piso de esa librería y lloré en mis manos, tratando de estar callada porque había clientes cerca, y todo en lo que podía pensar era en el rostro de mi madre cuando había sugerido el colegio comunitario, cuando había dicho que necesitaba ser realista, cuando había insinuado que el éxito académico era territorio de Connor, no mío. No le dije a nadie, todavía, porque algo había cambiado en mí durante esos meses de solicitudes secretas y opciones ocultas. Me había dado cuenta de que no necesitaba la creencia de mi familia para tener éxito. No necesitaba su validación para saber que era capaz. Y más allá, había comenzado a ver con claridad cuánto me habían limitado, cuánto sus bajas expectativas habían sido una jaula de la que recién estaba escapando. Quería que siguieran subestimándome un poco más. Quería ver hasta dónde lo llevarían. Y en algún lugar al fondo de mi mente quería que la eventual verdad los golpeara como un tren de carga. La cena de decisión universitaria sucedió en abril. Mis padres invitaron a ambos pares de abuelos, a mi tía Margarita y a mi tío Tomás. Connor había sido aceptado en la Universidad Estatal, que era una buena escuela, nada de qué avergonzarse, y querían celebrar. Mi madre hizo un asado. Mi padre compró una botella cara de vino. Mi abuela trajo un pastel con «Felicidades Connor», escrito en glaseado azul. Y yo me senté al final de la mesa con una sonrisa pegada en mi cara, mientras todos brindaban por el brillante futuro de Connor. «Entonces, Emma», dijo mi tía Margarita durante el postre, volteándose hacia mí con ese mismo tono compasivo que mi madre siempre usaba, «¿has tomado alguna decisión sobre el próximo año? Tu madre mencionó que podrías tomar algunas clases en el colegio comunitario». Todos los ojos en la mesa se volvieron hacia mí. Podía sentir el peso de su suposición colectiva, el niño inteligente y la otra, la historia de éxito y la advertencia. «Todavía estoy sopesando mis opciones», dije cuidadosamente, y mi madre intervino inmediatamente. «Creemos que es inteligente para Emma comenzar poco a poco,
explicó a la mesa, como si yo no estuviera sentada justo ahí. No todos están hechos para una universidad de 4 años de inmediato. El colegio comunitario es una excelente manera de adaptarse a la educación superior y puede transferirse más tarde si decide que quiere obtener una licenciatura. Si decide. Sí, como si fuera cuestionable si siquiera querría intentarlo. Eso es muy sensato, dijo mi abuela, asintiendo con aprobación. No tiene sentido gastar dinero en una escuela cara si no está segura de lo que quiere hacer. Connor siempre supo que quería estudiar negocios, muy enfocado, ese. Tomé un bocado de pastel y no dije nada. En mi habitación arriba, escondidas en una caja cerrada bajo mi cama, había 12 cartas de aceptación. 12 universidades habían leído mis solicitudes y decidido que pertenecía a sus campus. 2 me habían ofrecido lugares en sus programas de honores, 5 me habían ofrecido becas sustanciales, y Stanford me había ofrecido todo. Pero me senté en esa mesa y dejé que creyeran que era la decepción académica de la familia, porque había aprendido algo importante durante los últimos meses. Había aprendido que demostrarle tu valía a personas que ya han decidido que no vales mucho es agotador y, en última instancia, inútil. Había aprendido que a veces la mejor venganza no es demostrarles que están equivocados en el momento, es tener éxito tan espectacularmente que su error se vuelve innegable. Emma siempre ha sido más de desarrollo tardío, dijo mi padre rellenando su copa de vino. No todos se desarrollan al mismo ritmo, ella encontrará su camino eventualmente. Eventualmente, como si estuviera vagando en la oscuridad mientras Connor avanzaba con confianza hacia un futuro brillante. Jessica lo sabía, era la única. Habíamos sido mejores amigas desde la secundaria, y ella era la única persona a quien le había contado sobre las solicitudes, las aceptaciones, todo. Había estado en mi casa el día que llegó la carta de Stanford y había gritado tan fuerte que mi madre había llamado escaleras arriba para preguntar si todo estaba bien. Había gritado de vuelta que solo estábamos emocionadas por un video que estábamos viendo, y Jessica había agarrado mis manos y susurrado: «¿Cuándo les vas a decir?» «Todavía no, no hasta que esté lista», había dicho. «Estás jugando con fuego», me había advertido. Mientras más esperes, más grande va a ser la explosión. Pero eso era exactamente lo que quería. Quería que se comprometieran completamente con su narrativa sobre mí. Quería que me mostraran, más allá de cualquier duda, cuánta poca fe tenían, porque alguna parte de mí necesitaba verlo claramente, necesitaba tenerlo confirmado para poder alejarme de sus bajas expectativas sin culpa. La explosión llegó en mayo, 2 semanas antes de mi graduación de la preparatoria. Connor necesitaba una laptop nueva para la universidad, una cara para sus clases de negocios. Mis padres habían estado apartando dinero en fondos universitarios para ambos desde que éramos niños, pequeñas cantidades cada mes que habían crecido con los años. Mi fondo tenía alrededor de $15,000, el de Connor aproximadamente lo mismo. Pero una buena laptop costaba $2,000 y Connor quería el modelo más nuevo con todas las mejoras. Estaba haciendo tarea en mi habitación cuando los escuché hablar en la cocina abajo. Mi ventana estaba abierta y sus voces flotaban hacia arriba a través de la malla. «Podríamos tomarlo del fondo universitario de Emma», estaba diciendo mi madre. «Ella no va a necesitar tanto. El colegio comunitario es significativamente más barato y vivirá en casa. Podemos reponerlo después». «Eso tiene sentido», agregó mi padre. «Connor también va a necesitar dinero para libros de texto y depósitos de vivienda. La situación de Emma es mucho menos costosa». Así como nada. Habían reasignado mi futuro para financiar el presente de mi hermano, porque habían decidido que mi educación valía menos, así que mis recursos deberían fluir al hijo que habían considerado más prometedor. Me senté en mi cama mirando la pared escuchándolos redistribuir casualmente dinero que se suponía que era mío, y algo se cristalizó en mi pecho, no exactamente ira, algo más frío, claridad. Bajé las escaleras con mi laptop. Estaban sentados en la mesa de la cocina con su propia computadora abierta, probablemente viendo opciones de laptops. Levantaron la mirada cuando entré y mi madre sonrió.
Hola, cariño, ¿necesitabas algo? Quería mostrarles algo, dije con calma. Puse mi laptop en la mesa y la giré para que la vieran. En la pantalla estaba mi portal de aceptación de Stanford, con admitida resplandeciendo en la parte superior en rojo cardenal. Entré a Stanford, beca completa, beca de $125,000. El silencio que le siguió fue tan completo que podía escuchar el zumbido del refrigerador. La boca de mi madre se abría y cerraba sin sonido, y mi padre se inclinó hacia adelante mirando la pantalla como si estuviera escrita en otro idioma. «¿Qué es esto?», logró decir mi madre. «Mi carta de aceptación. Solicité a 12 escuelas, entré en las 12, y Stanford me ofreció el paquete más generoso, así que allí es donde voy en el otoño». Saqué mi teléfono y abrí mis fotos, las que había estado recopilando cuidadosamente durante meses. Aquí está mi aceptación de MIT, mi aceptación de Yale, Princeton, Northwestern, Johns Hopkins, mis puntajes del SAT, 1580, mis notificaciones de becas y mi invitación al programa de honores de Stanford, mi correo del decano felicitándome por mi aceptación y pidiéndome que considere sus oportunidades de investigación de pregrado. Puse el teléfono en la mesa entre ellos y observé sus caras pasar por incredulidad, shock y algo que parecía pánico. Mi padre tomó mi teléfono con manos temblorosas y comenzó a desplazarse por las fotos. Mi madre todavía estaba mirando la pantalla de mi laptop. «No entiendo», susurró. «¿Cuándo tú? ¿Cómo?» «Solicité en noviembre. Tomé el SAT en agosto. He sabido desde marzo que iba a ir a Stanford, pero quería ver qué harían. Quería ver hasta dónde lo llevarían. Mantuve mi voz nivelada, calmada. Había practicado esto. Y ahora lo sé. Estaban dispuestos a tomar mi fondo universitario para comprarle a Connor una laptop porque asumieron que mi educación valía menos que la de él. Pasaron 6 meses sugiriendo el colegio comunitario y diciéndoles a los familiares que era de desarrollo tardío y que tal vez nunca llegaría a mucho. Nunca me preguntaron ni una vez cuáles eran mis calificaciones, cuáles eran mis puntajes, hacia qué estaba trabajando. «Emma, cariño, no sabíamos», comenzó mi padre. «Porque no preguntaron, porque asumieron, porque decidieron cuando era joven que Connor era el inteligente y me han estado tratando como la decepción académica desde entonces». Cerré mi laptop y recogí mi teléfono. «Voy a ir a Stanford con una beca completa. No necesito el fondo universitario. Dénselo todo a Connor si quieren. Ya acepté mi admisión. Me mudo a California en agosto. Comienzo orientación el 15 de septiembre». Mi madre se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso. «Emma, por favor, hablemos de esto. Estamos tan orgullosos de ti, solo que no nos dimos cuenta de que estabas solicitando a escuelas tan prestigiosas. Si hubieran sabido qué, ¿habrían creído en mí? ¿Habrían preguntado sobre mi progreso? ¿Habrían tratado mi futuro como algo que importa tanto como el de Connor?» Negué con la cabeza. «El punto es que no sabían, porque nunca miraron, vieron lo que esperaban ver, y ya terminé de tratar de ser visible para personas que han decidido que soy invisible». Subí de vuelta a las escaleras y cerré la puerta de mi habitación. Detrás de mí escuché a mi madre comenzar a llorar. Escuché la voz baja de mi padre tratando de calmarla. Los escuché hablando en tonos urgentes y susurrados sobre cómo era esto posible, cómo se lo habían perdido, qué debían hacer ahora. Y me senté en mi cama y sentí algo aflojarse en mi pecho que había estado apretado durante años. Libertad. Eso es lo que se sentía. La libertad de finalmente ser vista, incluso si odiaban lo que estaban viendo. La siguiente semana fue incómoda. Mis padres seguían tratando de hablar conmigo, de disculparse, de celebrar mis aceptaciones. Mi madre compró una tarjeta que decía «Rumbo a Stanford» y la dejó en mi almohada. Mi padre preguntó si quería visitar el campus antes del otoño. Connor me llamó desde la casa de su amigo, donde aparentemente había huido cuando nuestros padres le contaron lo que pasó, y dijo un confuso «felicidades» antes de admitir que no tenía idea de que yo era tan inteligente. Fui educada, acepté sus disculpas incómodas,
pero no los perdoné y no pretendí que esto cambiara algo fundamental sobre nuestra relación. Habían revelado quiénes eran y qué creían sobre mí. Esa información era valiosa, daría forma a cada interacción que tuviera con ellos en adelante. La graduación fue extraña. Caminé por el escenario como la tercera estudiante mejor clasificada en mi clase, lo que sorprendió a varios familiares que aparentemente nunca habían preguntado sobre mi posición académica. Había sido inducida a la Sociedad Nacional de Honor 2 años antes, pero nadie en mi familia había venido a la ceremonia porque era la misma noche que el juego de béisbol de Connor. Había ganado una competencia regional de ciencias en el tercer año, pero mis padres estaban en la noche de premios académicos de Connor en su escuela secundaria. El patrón era de repente visible para todos, incluyéndolos a ellos, y podía ver la culpa en el rostro de mi madre cada vez que alguien me felicitaba. En la fiesta de graduación que mis padres organizaron, que se sentía más como penitencia que celebración, mi tía Margarita me llevó aparte. «Tu madre me contó sobre Stanford», dijo en voz baja. «Emma, eso es extraordinario. Lamento si alguna vez te hice sentir que no eras capaz de ese tipo de logro». «Gracias», dije, y lo decía en serio. Era la primera persona que realmente se disculpaba por subestimarme en lugar de solo celebrar ahora que sabía la verdad. «¿Puedo preguntarte algo?». Miró hacia mis padres, que estaban parados incómodamente junto a la mesa de bocadillos, como si no supieran cómo actuar en una fiesta para una hija que acababan de darse cuenta que no conocían. «¿Por qué no se los dijiste? ¿Por qué dejaste que pensaran que estabas planeando el colegio comunitario?». Consideré su pregunta. «Porque necesitaba saber», dije finalmente. Necesitaba ver quiénes eran cuando pensaban que yo era ordinaria. Necesitaba ver si me valorarían de todas formas, y ahora sé que no lo hicieron. Amaban el potencial de Connor y toleraban mi existencia. Esa es información valiosa. Ella se vio triste. ¿Qué vas a hacer con esa información? Construir una vida en donde su opinión ya no importe, dije simplemente. Me fui a Stanford en agosto. Mis padres me llevaron al aeropuerto, que fue un viaje de 4 horas lleno de silencios incómodos y los intentos ocasionales de mi madre de hacer conversación casual. En la puerta de embarque me abrazó fuerte y susurró: lo siento tanto que no te vimos». «Lo sé», dije, y lo sabía, creía que estaba arrepentida. Pero lo siento no deshace 18 años de ser invisible. Lo siento no reescribe todas las veces que mis logros fueron notas al pie de los éxitos ordinarios de Connor. Lo siento no me devuelve la versión de mi infancia donde mis padres se presentaron. Stanford fue todo lo que había soñado que sería. El campus era hermoso, lo académico era desafiante en la mejor manera, y por primera vez en mi vida estaba rodeada de personas que me veían claramente. Mis profesores notaban mi trabajo. Mis compañeros de clase valoraban mis contribuciones. Me uní a un laboratorio de investigación en mi primer año, estudiando soluciones de energía renovable, y para el segundo año estaba coescribiendo un artículo. Hice la lista del decano cada trimestre. Me invitaron a presentar en una conferencia nacional. Me ofrecieron una internación de verano en una importante empresa de tecnología que pagaba más de lo que mi trabajo en la librería había pagado en 2 años. Y Connor luchaba, no catastróficamente, pero era un estudiante promedio en una escuela estatal promedio, y el programa de negocios por el que estaba tan emocionado resultó ser más difícil de lo que esperaba. Me llamó una vez durante mi primer año, frustrado por una C que había obtenido en un examen importante, y sentí una extraña mezcla de simpatía y reivindicación. Él estaba bien, estaba obteniendo una educación decente en una escuela decente, pero no era excepcional, y nuestros padres se estaban dando cuenta lentamente de que habían apostado por el caballo equivocado. Mi madre intentó mantener contacto, llamaba cada semana, enviaba paquetes de cuidado, preguntaba por mis clases. Fui educada pero distante. Respondía sus preguntas pero no ofrecía información voluntariamente. Enviaba notas de agradecimiento por los paquetes, pero no enviaba actualizaciones conversacionales sobre mi vida. Había construido un límite y lo mantenía cuidadosamente. En el tercer año fui inducida a Phi Beta Kappa.
e invitada a solicitar un programa de doctorado completamente financiado. En el último año, me gradué con los más altos honores. Di un discurso en la ceremonia de graduación y tenía 4 ofertas de trabajo de empresas importantes, todas comenzando por encima de 6 cifras. Elegí un puesto en una startup de energía limpia en San Francisco que me ofrecía capital y la oportunidad de hacer trabajo significativo en soluciones climáticas. El artículo de Forbes salió 3 meses después de que comencé el trabajo. Era un perfil de innovadores 30 menores de 30 en energía y había sido nominada por mi asesor de investigación de Stanford. El artículo mencionaba mi beca, mi investigación, mi trabajo en la startup y mi visión para la tecnología sostenible. Mi madre me envió el enlace por mensaje con 3 emojis de corazón y «tan orgullosa de ti». Le respondí con un simple «gracias» y no elaboré. Porque aquí está lo que había aprendido en esos 4 años en Stanford. Había aprendido que mi valor no estaba determinado por la capacidad de mi familia de reconocerlo. Había aprendido que las personas que importan se presentan consistentemente, no solo cuando eres lo suficientemente impresionante para merecer su atención. Había aprendido que el perdón no significa pretender que el pasado no sucedió y los límites no son castigo, son autopreservación. También había aprendido que mi madre tenía razón sobre una cosa, aunque no de la manera que ella lo había querido decir. Sí necesitaba descubrir cosas. Necesitaba descubrir que podía tener éxito sin su creencia. Necesitaba descubrir que ser subestimado solo era limitante si creía a las personas que me subestimaban. Necesitaba descubrir que la mejor venganza no es demostrarles que están equivocados en un momento de confrontación dramática. Es construir una vida tan plena y exitosa que su duda temprana se convierta en una nota al pie divertida en tu historia de origen. El mes pasado fui aceptada en el programa de doctorado completamente financiado del MIT en energía renovable. 5 años de investigación, cobertura completa de matrícula, un estipendio de manutención y una posición garantizada en uno de sus laboratorios asociados después de la graduación. Llamé a mis padres para contarles, y mi madre lloró por el teléfono. Mi padre dijo que siempre había sabido que haría grandes cosas, lo cual ambos sabíamos que era mentira, pero lo dejé decirlo de todas formas. Connor está bien. Se graduó, consiguió un trabajo en una compañía regional de ventas y se mudó a un apartamento con 2 compañeros de cuarto. Me llama a veces para pedir consejo profesional, lo cual es surreal, pero también algo agradable. Se disculpó una vez, hace como un año, por no notar cuán diferente nos trataban nuestros padres. Le dije que no era su culpa. Él también era un niño, solo uno que se benefició de su sesgo en lugar de ser lastimado por él. A veces la gente me pregunta si estoy enojada con mis padres. La respuesta es complicada. Ya no estoy enojada, pero tampoco estoy cerca de ellos. Son personas a las que actualizo ocasionalmente sobre eventos importantes de la vida. Son nombres en mi lista de contactos de emergencia, pero no son las personas a las que llamo cuando algo emocionante sucede o cuando estoy luchando. Perdieron esa posición cuando decidieron que no valía la pena verme claramente, y la confianza así, una vez rota, no se repara completamente. Lo que soy es agradecida. Agradecida de que aprendí temprano a validarme a mí misma en lugar de esperar su aprobación. Agradecida de que aprendí a moverme en silencio y dejar que mi trabajo hablara por sí mismo. Agradecida de que fui subestimada porque me enseñó que la visión limitada que otras personas tienen de mí no es una jaula a menos que la acepte como tal. Y principalmente estoy agradecida de que sostuve ese folleto de colegio comunitario en mi mano mientras me decían que no era lo suficientemente inteligente para una universidad de verdad, porque me dio esta historia. La historia de la chica que no vieron venir. La chica que les dejó subestimarla hasta que sus logros se volvieron imposibles de ignorar.
La chica que fue a Stanford con una beca completa mientras ellos planeaban que ella viajara a diario al colegio comunitario. Esa chica soy yo, y no cambiaría ni una sola parte del viaje, porque cada momento de ser subestimada hizo que el momento en que pisé el campus de Stanford fuera mucho más dulce. Pensaron que me estaban protegiendo de la decepción al bajar mis expectativas. Lo que realmente hicieron fue enseñarme que nunca necesité su creencia para tener éxito. Y esa lección valió más que cualquier fondo universitario que pudieran haber ahorrado. Porque cuando aprendes que puedes lograr cosas extraordinarias sin la validación de nadie, ya no hay techo. Solo estás tú, tus metas y la certeza absoluta de que eres capaz de alcanzarlas. Eso es lo que pasa con ser la decepción familiar convertida en graduada de Stanford, convertida en candidata a doctorado, convertida en destacada de Forbes. Dejas de necesitar redención a sus ojos. Dejas de esperar a que finalmente te vean. Construyes una vida tan brillante que es visible desde el espacio, y si quieren mirar, se vuelve irrelevante. Ya te has visto claramente a ti misma. Y esa es la visión que realmente importó.